Escuche la lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice así palabra del Señor: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice otra versión así: háganse amigos de Dios, y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Aquí tenemos una exhortación que Santiago da a los hermanos de las 12 tribus que están dispersas, y les asegura que la única manera de vivir bien es buscando la amistad con Dios, pues los que esto hacen son aceptados por Él. Obviamente es el creyente el que tiene necesidad de Dios y no al revés. Por lo tanto, si queremos que nos vaya bien en todo, debemos someter toda nuestra voluntad a Dios. Pero la iniciativa es nuestra. ¿Cómo prepararnos para acercarnos a Dios? Dice el texto: con las manos limpias. Las manos limpias es un símbolo de buenas obras, de acciones buenas. Pecadores, limpiad las manos. El pecado impide el acercamiento a Dios. Si queremos vivir en cercanía con Dios como hijos de Él, debemos empezar con la obediencia a Dios. Recuerde que la desobediencia es el primer pecado que manchó las manos del hombre desde el principio. Las manos en la Biblia se mencionan como un símbolo de acciones, sean acciones buenas o sean acciones malas. Para los pecadores, la exhortación es: limpiad las manos. En otras palabras, dejen de hacer el mal. No hay acercamiento a Dios haciendo lo malo. Podríamos pensar religiosamente que solo debemos orar para acercarnos más a Dios, pues es el consejo que hemos oído a través de los años. Acércate más a Dios, ora más. Lo común y tradicional es orando. Y como decía el himno aquel: si no hay respuesta, ora más y más. No te desanimes, Cristo no es falaz. Lo que la Biblia dice es que debemos acercarnos a Dios limpiando las manos. Es decir, dejando de hacer el mal y empezando a hacer el bien. Creo que hay una himnología que nos habla acerca de levantar las manos. Cantamos, por ejemplo: le alabaré alzando mis manos. Y también: levantemos nuestras manos en señal de gratitud. El consejo de orar está bien, es magnífico. Pero no solo orar por orar, sino orar eficazmente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, manos no sucias, sin ira ni contienda. Y el apóstol Santiago decía: la oración eficaz del justo puede mucho. Si descuidamos la preparación, mi hermano,
no esperamos que Dios se acerque a nosotros. La iniciativa debe estar en nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Dijeron los discípulos a Jesús: ¿a quién iremos? Somos nosotros los que necesitamos tu palabra. Tú tienes palabras de vida eterna. La promesa de Dios aquí es que Él nos facilita el acercamiento. Dijo Salomón, hablando de la sabiduría, que es Dios mismo. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. La iniciativa se asume con arrepentimiento. El arrepentimiento marca el inicio de la carrera hacia Dios. Todo el que se decide obedecer a Dios y obedecer su palabra, empieza con el arrepentimiento. Dijo Jesús: arrepentíos y creed el Evangelio. Y Pedro también lo recalca: arrepentíos y sumérjase cada uno en el nombre de Jesucristo. Esto es para limpiar sus manos haciendo obras buenas, manos limpias. El arrepentimiento marca el cambio de dirección para hacer la voluntad de Dios y de esta manera limpiar las manos. Cuando el creyente toma la decisión de obedecer a Dios y se arrepiente, empieza un proceso de preparación para acercarse a Dios, y Dios le facilita el encuentro acercándose al pecador arrepentido. Cuando se realiza el encuentro para el acercamiento nuestro y el de Dios, empieza la acción dentro de la voluntad de Dios. Si no es así, podemos hacer muchas cosas, pero solo de acuerdo a nuestra voluntad. Las encomiendas que Dios nos hace son muy grandes. Para ello, Dios nos capacita y nos instruye. Recuerda cuando Moisés se acercaba a Dios en el monte Horeb. Dios le prohíbe que lo haga y le dice: Moisés, Moisés, no te acerques. Moisés tenía que pasar primero por un proceso de preparación. No importa lo grande de la encomienda, porque Dios es más grande y nos equipa con su grandeza para que hagamos lo que Él nos manda. A veces tenemos miedo a grandes compromisos y actuamos como Moisés, viendo todas nuestras limitaciones humanas. Pero cuando sabemos que somos hijos de Dios, vemos nuestra suficiencia, que no estamos limitados por el tiempo, porque tenemos vida eterna. Y los recursos para nuestra existencia temporal, Dios los provee y los seguirá proveyendo a todas las generaciones que continuarán después de nosotros. Pero muchos desprecian la preparación porque no quieren tomar la iniciativa de acercarse a Dios. Temen que Dios les vaya a echar abajo sus planes personales y les vaya a encomendar algo grande. Algunos sí quieren un acercamiento con Dios, pero solo para que Dios les comisione a hacer algo simple, algo sencillo. Esto me recuerda cuando fui propuesto al ministerio. Yo acepté el ministerio porque en mis pensamientos siempre estaba ayudarle a un pastor, porque para mí había una profesión secular que en mi concepto
era lo que yo debía atender. Pero no sucedió así, puesto que ya son más de 40 años y continúo en el ministerio pastoral. Nosotros no tenemos razón para contradecirle a Dios o modificar su palabra. Simplemente Dios quiere escuchar de nosotros: heme aquí. Como dijera el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Recordemos que Dios nos conoce desde la fundación del mundo y nos dio un cuerpo ahora para que hagamos lo que ya Dios nos encomendó. Y aunque no nos damos cuenta, hasta que nos disponemos a obedecer a Dios y empezamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, y aunque de momento no lo entendemos, después decimos: realmente era la voluntad de Dios, teníamos que hacer eso. Yo no entendía muchas cosas. ¿Por qué tuve que tomar decisiones que normalmente no se tomarían? Y es que Dios me había designado para un trabajo que yo debía hacer. Por eso estamos en África. Si no fuera por las decisiones que se tomaron, que para muchos fueron decisiones absurdas, y aún tener que ser muy criticado, nosotros, mi hermano, no tenemos por qué oponernos a la voluntad de Dios, ni por qué pensar en dificultades, porque el amor de Cristo nos constriñe. Todo lo que se refiere a recursos materiales, físicos, económicos y el tiempo no es asunto nuestro, porque Dios tiene todo bien definido. Mire, podemos recordar al profeta Elías. Me gusta pensar en el profeta Elías. Parece que estaba desesperado y un tanto asustado. Hasta ya quería morirse. Y con su muerte, dejar inconcluso su ministerio. ¿Sabría Elías algo de Eliseo? Seguramente no. Ni siquiera había oído su nombre ni lo conocía. Pero Dios sí sabía que Eliseo sería el profeta que continuaría después de Elías. Y ese ministerio profético de Elías no se acabaría ahí. Tendría que continuar después de 20, 30 siglos y más. Y es que el propósito de Dios siempre tiene que cumplirse. Y si el propósito de Dios para nosotros no se cumple, es porque nosotros no le permitimos a Él que se acerque. Pero tenemos la seguridad que Dios tiene siempre quien haga lo que nosotros no quisimos hacer o no pudimos hacer. Si el pueblo de Dios no recibió al Señor, Dios tenía otro pueblo que sí lo recibiera. Y dice San Juan que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, esto es, los que creen en su proyecto redentor para la humanidad, Dios los constituyó en su familia.
Dios solo quiere ver nuestra disposición. Si no hay disposición, si no hay decisión, si no hay preparación, y así se quiere vivir la vida cristiana, Dios no lo forzará, pero quedará en la categoría de creyente indeciso, sin preparación, sin preocupación, sin ocupación. Recuerde, mi hermano, que nuestros planes no están sobre los planes de Dios. Dice Salomón: muchos son los planes que tiene el hombre, pero el propósito de Dios prevalecerá. Los fariseos no querían que los que seguían a Jesús lo alabaran, pero Jesús les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, que no porque no hagamos lo que debemos hacer, no se va a hacer. Otros lo van a hacer, pero si nosotros no lo hacemos, habremos perdido la corona, como se le dijo a la iglesia de Filadelfia. No dejes que otro tome tu corona. Mi hermano, todo creyente que quiere vivir en dos posiciones a la vez, Dios no lo acepta, porque es inconstante en todos sus caminos. Vive sin fe, ora sin fe, pide sin fe. Dice el apóstol Santiago: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Los creyentes de doble ánimo no pueden acercarse a Dios. Solo quieren vivir una vida cristiana en dos posiciones. Buscan acercarse a Dios, pero solo cuando tienen alguna necesidad. Cuando la necesidad pasa, luego se alejan y se olvidan de Dios. Quieren amar a Dios y pecar al mismo tiempo. Pero mientras la iglesia no sea quitada de la tierra, hay oportunidad. Si los de doble ánimo aceptan la exhortación y toman la mejor decisión de su vida, Dios los recompensará. Purificad vuestros corazones. Se trata de presentar una vida espiritual limpia, pues bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Serán los que se acercarán a Dios y lo verán. Dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? Solamente Cristo, el limpio de manos y puro de corazón. Pero hay la oportunidad también para una nueva generación de los que buscan acercarse a Dios, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué importante, mi hermano, mi hermana. ¿Has considerado cómo están tus manos? ¿Están limpias? ¿Están sucias? ¿Cómo levantas tus manos ante Dios? ¿Son tus acciones buenas, producto de la obediencia a Dios? ¿Quieres aceptar la exhortación de la palabra de Dios hoy? Dice el apóstol San Pablo: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo el que busca a Dios con acercamiento es recompensado por Él. Dios no solo se acerca para encomendarnos algo,
también para recompensarnos. Por lo tanto, mi hermano, en esta hora, digámosle al Señor que esta palabra se cumpla en nosotros, que esta exhortación del apóstol Santiago, nosotros como el nuevo pueblo de Dios, la tomamos en cuenta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¡Qué grandeza! Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Bendito para siempre, Jesús.